Hola, muy buenos días. Buenas tardes. Buenas tardes en Colombia. Qué chistoso. ¿Cómo estás? Bueno, lo que hace la tecnología, ¿cómo vas? Sí, bien, bien. Muy emocionada el día de hoy con este tema. Ah, qué súper, qué chévere. Es un tema que nos compete casi a todos, los que Claro que somos sí. padres. Porque va a llegar ese momento. Los que tienen niños pequeños, pues va a llegar ese momento. Los que ya estamos pasando por la etapa de tener hijos adolescentes, pues muchas veces nos hacemos muchas preguntas y quería hacer este live porque no conozco a alguien que conozca más del tema y más experiencia que tú, y pues creo que el conocimiento que tú tienes merece ser compartido. Entonces muchas gracias por haber aceptado la invitación, y nada es casual, hoy me tocó hacerme en la habitación de mi adolescente. Ok, bueno, pues a ti muchas gracias por la invitación. Feliz de poder compartir. Yo esta mañana pensaba que esto de la tecnología para estas cosas es maravilloso, ¿no? ¿Cómo podemos ahora tejer redes y crear alianzas y hablar y dar información, cosa que tal vez no pasaba antes con los papás nuestros, que les tocó mucho como ensayo y error a ver qué funcionaba o qué no funcionaba, y hoy en día pues tenemos muchos más recursos y qué chévere Sí. que se puedan poner al servicio. Claro que sí. Bueno, pues el tema de hoy es mi relación con mi hijo adolescente, y queríamos hablar sobre todo como de esas diferencias que existen entre los adolescentes de hace 10 años, 5 años, incluso de la diferencia que hay entre los adolescentes de ahora y nosotros como adultos, ¿no? También como la pandemia, vi un live en el que tú participaste que me pareció supremamente acertado en la información sobre cómo la pandemia también cambió a los adolescentes, y el tema obviamente en las redes sociales. Y lo más importante aquí es que le queremos dar como unas capsulitas a los padres de adolescentes que se puedan llevar y poner en práctica pues con sus hijos en casa. Okay. Entonces, inicialmente quiero contarte que este mes hemos estado trabajando en el canal, en Familiarmente, el tema de la adolescencia, y hay muchísima información. Encuentras muchísima información sobre la generación Y, la generación Z, los millennials, y casi que a la gente le encanta como ponerle características y encasillar a las generaciones, ¿cierto? Uh-huh. Y de alguna manera esto puede ser útil si utilizamos esa información para tener una interacción diferente con nuestros adolescentes. Pero también de alguna manera estamos encasillando a los adolescentes de ahora, y muchos no están en el mismo molde. ¿Me hago entender? Sí. Quisiera preguntarte qué es lo que tú has visto en tu práctica. ¿Existe realmente una diferencia entre los adolescentes marcada de hace 5 años o 10 años? Porque yo creo que hay cosas que nunca cambian, es decir, ellos están pasando por unos procesos de cambio biológico que los hacen comportar de una manera específica, y también por unos duelos, ¿no? No sé si podamos hablar en algún momento de esos duelos, el duelo de los padres de la infancia, el cuerpo de la infancia, pero ¿qué los hace diferentes? ¿Es verdad que son tan diferentes los adolescentes de ahora? Bueno, pues Erika, voy a ir un poquito más atrás. A mí me gusta estudiar colocando las cosas en contexto, y entonces me parece que eso, al menos para mí, como que enmarca lo que uno está haciendo dentro de algo. Primero decir que el término de adolescencia se viene usando hace muy poco, ¿sí? Más o menos por el 1900 es que se empieza a trabajar la adolescencia como tal. Antes
digamos 1700, 1800, incluso 1850, no se hablaba y no existía esta etapa de la adolescencia. Se era niño y se entraba a la adultez. ¿Qué pasaba? Que estaban entrando muy jóvenes a trabajar, o la persona que tenía entre 14 y 15 años de repente no sabía qué era, no era productiva en el mundo laboral, pero tampoco era niño, ¿sí? Entonces se empieza a trabajar este concepto de esta etapa de tránsito entre la niñez y la adultez, y se le llama adolescencia. Entonces digamos que estamos hablando de un término que es muy reciente, lleva más o menos unos 100 años, 120 años, y estamos hablando de, pues claro, cuando se da ahora existe la adolescencia, pues también se empiezan a enmarcar unas características especiales y se empiezan a enmarcar unos comportamientos especiales dentro de esa etapa. Esta etapa que caracteriza como la terminación de la niñez y el comienzo de la vida adulta, que si la revisamos a la luz de quienes la han dividido, por ejemplo Piaget, entonces estamos hablando de una etapa más o menos entre los 11 años y 18 años, sin decir que no se pueda ser adolescente a los 20, ¿sí? Sino que a los 18 marcaría el comienzo de la adultez, pero podemos tener un adulto joven que se comporta como adolescente. Entonces, hecho esa ubicación, ese marco de referencia, también decir entonces que hemos pasado por diferentes momentos, ¿no? Somos nosotros los papás de tu generación y la mía, los que estamos hablando de un adolescente que necesita ciertas cosas, ¿sí? Que necesita afecto, que necesita amor, que necesita contacto. Los papás nuestros a lo mejor sabían que nosotros éramos adolescentes, pero digamos que todavía no estaba tan trabajado este tema de la adolescencia, todavía no estaba tan en boga lo que necesita un adolescente, el trauma del adolescente, sino que ellos nos formaron a nosotros un poco siendo adultos, ¿sí? Uh-huh. Ahorita ya no. Ahorita ya tenemos una etapa muy definida, muy caracterizada. Muy buenas tardes a todas las personas que se están uniendo, qué rico que nos acompañan, y a los que luego lo van a escuchar también, súper que puedan estar ahí. Y entonces esta etapa ahorita de adolescente, pues ahora sí está en boga, ¿no? Tenemos, no sé en Nueva Zelanda cómo sea, aquí en Colombia tenemos entonces muy definidos el tema de los derechos de los niños, de los derechos y el niño hasta los 18, ¿sí? Tenemos el Código de Infancia y Adolescencia, entonces ahorita estamos trabajando mucho en que ahora sí se dio visibilidad a esta etapa. Y bueno, que sí hay diferencias entre tu generación, entre mi generación y entre nuestros hijos adolescentes, hay muchas. Y una de ellas principal es que ahora sí hablamos de adolescente. Sí. ¿Sí? Okay. Y ahora puedes ser adolescente, ahora tienes permiso y derecho de ser adolescente. Yo no sé si tú, yo o algunas de las personas que nos están escuchando sintieron que tenían ese permiso de ser adolescente. ¿Sí? Como que, puedo dedicarme a estudiar, puedo dedicarme a mi bachillerato, que generalmente transcursa con el bachillerato, ¿sí? La adolescencia. Creo que no sé qué opinas tú, ¿cómo te sentías con permiso de ser adolescente? Me hace pensar en la información y en la sobreinformación. Hace unos días estaba hablando con una docente de adolescentes. Y lo que me decía esta docente, era que ahora ellos todo lo saben. Entonces me decía, pues en nuestra época no se hablaba que entonces me puedo emancipar, y entonces a veces ahora ellos les salen a los papás con este término y conocen todas las reglas. Entonces el tema de la información y de tener demasiada información, ¿no? Creo que como todas las cosas en la vida, la idea es tener un balance, ¿cierto? Claro. Y saberlo manejar. Entonces, antes los padres no tenían la información y casi que nos criaban
por instinto, por lo que ellos consideraban que era correcto, lo cual no estaba mal porque era lo que ellos tenían y así lo hicieron. Pero ahora, entonces lo que estamos viendo y lo que yo estoy viendo en Nueva Zelanda, porque te cuento que tengo bastante experiencia trabajando con preescolares. Entonces, te voy a contar una experiencia que tuve y para mí fue supremamente chocante. Recuerdo que de las primeras semanas que trabajé con estos preescolares, llegó una mamá con su bebé y el bebé tenía más o menos como un baberito y tenía como unos 5, no sé cómo se dicen, chupos. Entonces tenía estos 5 chupos y entonces yo en mi cabeza lo primero que pensé fue, ¿qué es esto? ¿Sí? Entonces ella me decía, mira, le pones el chupo porque si el niño llora, entonces inmediatamente le pones el chupo, pero por ejemplo, si se duerme y él hace la mano así y no encuentra ese chupo, de pronto pone la otra mano y puede coger el otro chupo y calmar su ansiedad. Okay. Y yo la veía a ella y yo no veía al niño ansioso, la veía a ella completamente ansiosa. Y el tema es que siento que esta sobreinformación sobre lo que debemos hacer los padres genera una terrible cantidad de ansiedad para los padres. Sí. Y de alguna manera los adolescentes con toda esta información, algunos lo saben manejar, otros no, porque también vemos adolescentes casi demasiado maduros para su edad, ¿sí? Como que ya tienen tanta información que como que también se pierden su proceso de niñez. Entonces aquí es interesante a lo que hemos llegado, porque no es que han cambiado, no, es que la información que tenemos al respecto ha hecho que nos comportemos diferente. Sí, definitivamente, digamos que nos ajustamos al contexto social, ¿no? Y en eso, las redes que estamos usando hoy, tú y yo, para comunicarnos de extremo a extremo, pues también la tienen ellos para conocer información. Sin embargo, mira que hay varias cosas que tú has mencionado que me parece interesante. Uno, los papás no tenemos mucha información de qué es lo que puede estar pasando. Me parece que tenemos mucha exigencia. ¿Sí? Ahora al niño hay que tratarlo así, ahora hay que hacer esto, ya no se puede tal, el papá tiene que gestionar la emoción del niño, el papá tiene que gestionar lo económico, el papá tiene que gestionar absolutamente todo. Y bueno, si a veces uno no se puede gestionar uno mismo, pues ahora para gestionar a otro es complejo. Entonces me parece que hay una exigencia bastante importante para los padres. Segundo, no hay formación hacia los padres, ¿sí? No nos enseñan a ser padre o no nos enseñan a ser pareja. Digamos que al adulto se le forma un poco como para el área laboral, ¿cierto? Sí. Y medianamente llegamos al área laboral con la información que nos dan o con los estudios que tenemos. Pero para ser para ser pareja o para ser padre, pues no hay mucha información. Y generalmente los talleres de padres a los que asistimos en muchas ocasiones nos empiezan a dar es un mandato de qué hacer, pero no cómo hacerlo. Entonces creo que hay una exigencia bastante importante para los padres. Yo podría decirte con mi experiencia, ya llevo mucho tiempo trabajando con adolescentes, que este es un periodo de confrontación. ¿Qué pasa? Que nosotros como adultos no estábamos acostumbrados como papás a que nos dijeran no. Y venimos trayendo un niño más o menos hacia los 10 años que es muy, muy obediente, que te hace sí, que te dice sí, que como que se comporta con las normas de casa, con las reglas de casa. Entre los 10 y los 12, este chico o esta niña empiezan a cambiar, ¿sí? Empiezan a darse cuenta que hay más. Cambian, aquí es muy importante y es que cambian de referentes. Sí. Ya mi papá y mi mamá no son mi referente, no son mi ídolo, no son mi modelo a seguir, sino que me abría al mundo. Es como si de repente se corriera un velo y entrar al mundo, ¿sí? Y ahí están los amigos. Y empieza a ser supremamente importante el amigo. Entonces, es una etapa de confrontación. Ahora, no es gratuita. Si yo he venido trabajando en unos límites claros, unas normas en casa y tenemos una muy buena comunicación y una muy buena relación, pues eso fluye en la adolescencia
¿cierto? Si no lo tengo, pues la adolescencia es una etapa mucho más tensa, porque es esta etapa en la que el niño se individualiza. Y para individualizarse necesariamente necesita oponerse a papá y a mamá. Sí, es la etapa de la rebeldía, se caracteriza por la etapa de la rebeldía. Si yo como papá y como mamá puedo entender eso, que mi hijo, esta etapa se caracteriza por la rebeldía, y yo estoy bien parada como papá o como mamá, y entonces volvemos y hablamos y volvemos y negociamos y entendemos lo que está pasando, pues resulta un tránsito más llevadero. Si no, puede ser una etapa muy compleja, ¿sí? Tanto para el niño que vive la adolescencia, la niña que vive la adolescencia, como para el padre de esa adolescencia. Esto me hace pensar, si me dejas interrumpir un momento, claro, en que muchas veces, porque tengo un hijo adolescente, lo tomamos personal. Sí. Ellos están haciendo cosas en contra de nosotros, sí, lo tomamos contra nosotros. Es que lo está haciendo porque algo yo estoy haciendo mal. Y lo que tenemos que hacer es desligar ese comportamiento con la relación que tiene con nosotros y comprender que hace parte de su proceso de desarrollo. Creo que eso es clave, y también un poco creo que es un consejo desde ahora, desligar nuestra propia historia personal de lo que estamos viviendo con nuestros hijos adolescentes, y ahí es donde considero que también es clave como adultos siempre hacer procesos de terapia a tiempo, para que cuando nos toque lidiar con situaciones de crisis, porque las situaciones de crisis hacen parte de la vida normal de todas las personas, las podamos enfrentar de una mejor manera. Sí, definitiva. Y si no lo has hecho, pues la vivencia te va a llevar a hacerlo. Sí, o sea, puede que lo hayas adelantado, o puede que la vivencia te lleve a decir, esto está siendo difícil para mí, y yo como mamá, ¿qué necesito? Ok, necesito entender a mi hijo, necesito gestionarme, porque si no nos vamos en esta batalla campal que dura entre los 12 y los 18, pues son 6 años importantes allí, ¿cierto? Entonces, digamos que si no has trabajado antes, la etapa te va a hacer trabajarla. Pero la ventaja es que ahora hay herramientas, ¿sí? Exacto. Ahora puedes consultar, ahora puedes visitar un psicólogo, ahora puedes hablar, ahora puedes escuchar charlas, ahora hay mucha información que nos permite como gestionarlo de una mejor manera. Dice Luzmila, sí, pensamos que nos lo hacen a nosotros, y es verdad. Y lo que pasa, yo ahora que veo a Luzmila, que es compañera de constelaciones familiares, lo que yo siento es que el adolescente refleja lo que el sistema nuestro familiar necesita trabajar. Así es. Sí. ¿Sí? No es casualidad que el adolescente traiga un tema, un problema, y que salió de la nada. No, era algo que estaba ahí escondidito como en la familia, que no lo habíamos trabajado, que no lo habíamos como puesto sobre la mesa, y el adolescente lo pone de manifiesto. Así es. Podemos trabajarlo o podemos pasar de largo, pero si pasamos de largo, entonces es esta confrontación en donde creemos que los niños nos hacen cosas a nosotros, y en donde ellos creen que nosotros les hacemos a ellos, porque es una tensión, ¿no? En doble dirección. Se tensa mucho en los padres, pero también en los adolescentes. Y si nos quedamos en esta confrontación en donde yo tengo la razón, yo tengo la razón, yo tengo la razón, pues lo que se termina rompiendo es la relación. ¿Sí? Yo creo que la adolescencia es una etapa, visto del lado de los adolescentes, una etapa de mucho, ¿cómo decirlo? Como nuevas cosas, como transformación. Sí, como que se desestructura lo que traían. Uh-huh. Sí, porque ellos venían también muy acomodados a este modelo de niño que obedezco, a este modelo de niño que sigo a mis padres, a este modelo de niño que hago lo que el colegio me dice, y de repente llega el amigo y yo no sé cómo trabajar con el amigo y hacer ahora también lo que el amigo dice. Ahora, aquí hay de todo. Si tenemos niños que han sido muy dóciles, o niños que han sido muy maltratados, o niños que han podido ir gestionando las cosas en su casa, la adolescencia también transcurrirá de la misma manera, ¿sí? Finalmente, el adolescente lo que quiere es estar con adolescentes,
Porque les genera seguridad y eso es lo que tenemos que comprender, que él les genera seguridad. Como les había dicho antes, él está pasando por el duelo de los padres de la infancia, porque él, como tú decías, puede ver a los padres sin ese velo y ahora los ve como son, los ve reales, con defectos. También su cuerpo ha cambiado, el duelo del cuerpo de la infancia y el duelo de los roles de la infancia, porque empieza a tener más responsabilidades y no es un niño, tampoco es un adulto, y está ahí como en una balsa que se está moviendo, y el grupo de amigos siente él que es lo que lo balancea, porque el padre ya no lo puede hacer, porque ya lo ve tal cual como es, ¿no? Entonces, nuevamente, no es nada personal, es algo, su psicología en el momento le está mostrando que el mejor comportamiento que puede tener es tratar de buscar su tribu, sus pares, ¿no? Su manada. Su manada. Y en esa búsqueda que es precisamente lo que llamamos cambio de referentes, pues puede haber de todo, ¿cierto? Yo puedo encajar en un grupo en donde me siento cómodo, me siento bien, o en un grupo en donde yo como adolescente, o en un grupo en donde me siento sobreexigido. Y entonces necesito hacer cosas para pertenecer a ese grupo. Y muy seguramente lo que se esté dando ahí también es que, de acuerdo a cómo es ese niño en su forma de ser, en su personalidad, pues va a acoplarse a un grupo u otro, pero en algunos casos esos grupos de adolescentes terminan exigiendo mucho a los otros adolescentes, ¿sí? Y él, por pertenecer, hará cosas que sean muy importantes para ese grupo, a veces incluso en detrimento de él o de ella misma, ¿sí? Entonces, lo que siento yo es que el adolescente también está muy confundido, también está muy desubicado, también está muy perdido. No es un asunto entre la rebeldía por no hacer en mi casa, porque a veces nosotros como papás nos quedamos solo en eso. No recoge, no hacen, me contestó, es un grosero, y no pasamos más allá. Ahora, ¿qué pasa con el adolescente? Que él se queda callado. Él ahora en casa no comparte, no dice qué le pasa, ya no expresa lo que siente, y ya hay muy poca comunicación. Entonces, si nos quedamos solo en eso, no podemos ir a mirar qué hay en el fondo de ese adolescente o de ese niño que se está haciendo grande, o de esa niña que se está haciendo grande. Siento que no tienen la capacidad de comunicar realmente lo que están sintiendo, pero no es solamente los adolescentes. Si tú te pones a pensar, muchos adultos tenemos muchas veces problemas para expresar realmente lo que estamos sintiendo y actuamos las emociones, ¿sí? Es verdad. Entonces lo que sucede es que si tienen algo con lo que están molestos, no pueden ponerlo en palabras y comunicártelo, sino lo ponen por ejemplo, en un comportamiento de rebeldía o de una mala actitud. Ahí es importante, considero yo también, comprender que ellos nos siguen necesitando, aunque ellos piensen que ya no nos necesitan, ¿cierto? Es importante, ellos todavía nos siguen necesitando y siguen necesitando compartir espacios con nosotros. Y la semana pasada me pasó algo así. Él estaba inconforme con una situación, no fue capaz de decírmelo, y yo me sentí un momento y yo dije, lo puedo tomar como que él acaba de tener como una mala actitud conmigo, o ver cuál es el sentimiento que está debajo de esa mala actitud, y comprendí que él quería hacer un cambio. Esta vez acerté e hice el cambio y no se lo consulté. Entonces le dije a mi esposo, nosotros somos los adultos y vamos a tomar la decisión porque consideramos que es lo mejor para él, y hice el cambio. Cuando él vuelve a casa y ve el cambio, inmediatamente su actitud cambió. Ahora, cualquier padre podría decir, no, pero entonces nos tenemos que volver adivinos. No es volverse adivino. Creo que es tratar de no ver la superficie, ¿sí? Tratar de no quedarse atascado en el sentimiento que me está generando este adolescente con su actitud y ver qué es lo que realmente me quiere decir. Yo creo que aquí es muy importante mantener los canales de comunicación muy abiertos, ¿sí? Porque puede que yo como mamá sí me choque con ese comportamiento que él o ella están teniendo.
¿cierto? Y me salga de mis casillas, decimos aquí en Colombia, Y como está que bien. no me pueda controlar. Ok, pero si luego reviso qué fue lo que pasó, ok, me siento de tal manera, qué fue lo que sucedió, es como un paso atrás. Un paso atrás para poder observar la película, ¿sí? Como ponerla de frente, poder observar la película y decir, ok, esto es lo que está pasando, y sentarme con ese adolescente, mira, esto que hiciste me afectó, me sentí maltratada, ¿sí? Entiendo tal cosa, hablemoslo. Y aunque ellos no nos buscan para hablar, sí son receptivos y escuchan. Ahora, también depende cómo lleguemos a hablar, ¿cierto? Porque puedo yo llegar y decirte, mira, Erika, yo hoy te vi como tal cosa, ¿qué será lo que está pasando? O puedo decirte, mira, tú otra vez tan grosera que me faltas al respeto siempre y no te das cuenta que yo soy tu mamá y que estoy haciéndolo todo por ti, ¿cierto? O sea, depende de dónde yo me pare. Si me paro en la víctima, pues no va a haber una conversación entre los dos. Y si me paro como en qué podemos hacer, cómo lo podemos trabajar, qué te está pasando, me sentí de tal manera y pongo de manifiesto cómo me siento, ¿sí? Y me parece que eso puede abrir la comunicación. O sea, lo que aquí necesitamos son abrir la comunicación casi que a diario. ¿Sí? No podemos quedarnos con lo que pasó la semana pasada, tenemos que gestionarlo, evolucionarlo y hoy cómo estás, hoy cómo me siento, ¿cierto? Pero para hacer eso tenemos nosotros que estar bien. Entonces, claro. Tenemos que tener como nuestro propio autocuidado emocional para poder gestionar eso, porque si estamos llenos de cosas a nivel laboral, emocional, personal, no lo vamos a lograr. Entonces, importantísimo generar como este nivel de autocuidado. ¿Te parece si pasamos un momento al tema de qué pasó con la pandemia y cómo cambió esto a los adolescentes? ¿Qué es lo que has visto en tu consulta? Pues mira, hay varias cosas importantes. No sé si está pasando en Nueva Zelanda. Aquí en Colombia ya se retomó, los colegios están en la presencialidad nuevamente todos. El año pasado estaban en modelo alternancia como desde julio y este año ya están en la presencialidad todos. Entonces, para el año pasado, los adolescentes que volvieron a la alternancia venían como con esta sensación de que el 2020 se perdió en el calendario. ¿Sí? Y por ejemplo, los adolescentes que se graduaron en ese año, es como si ese último año que es tan importante, que es el prom, que son las fiestas, que son las chaquetas, que es como hacer muchas cosas, como que ese año no se vivió. Porque no pudieron estar en contacto con sus amigos. Entonces ahí queda como esa sensación de un año muerto. Ya. ¿Sí? Y termino ese año y tengo que entrar a la universidad y más o menos medio año o el primer año, que es tan importante para hacer amigos, para hacer grupo, también se vivió en la virtualidad. Entonces estos jóvenes que entraron el año pasado a la universidad hasta ahora están empezando a conocer a sus amigos. Ya. ¿Sí? Con muchas ganas, con mucha expectativa. Con mucho deseo de volver. Lo que yo he sentido ahorita en este año es que hay mucho deseo de volver y retomar. El adolescente no quiere darse cuenta que hubo un tiempo que paró y que pensamos y reflexionamos. No, él quiere volver y encontrar como las cosas donde las dejó. ¿Sí? Para algunos ha sido fácil, para otros no, porque las cosas pues no las encontramos donde las dejamos. Pasaron 2 años. ¿Sí? Entonces hay allí cosas interesantes de ver. Hay otros que cogieron muchos miedos y se afianzaron en casa, en su cuarto, en su espacio seguro, y salir fue complejo. Empezar a quitarse como este velo de la casa y esta perecita que se acogió de... La zona de confort. Sí, y además pues el adolescente no es el más activo, ¿no? Y llegó la pandemia y lo mandó a su cuarto a hacer todo, pues entonces ahora hay que quitarse todas esas capitas otra vez. Entonces yo veo allí, claro, todos son absolutamente diferentes, cada uno lo está gestionando de una manera completamente distinta, pero lo que yo podría ver en conjunto con los adolescentes que yo trabajo es mucho deseo de volver a salir, deseo de volver a compartir, deseo de volver a estar con sus amigos, con sus pares, con sus iguales que les hicieron tanta falta. Ahora,
Es un adolescente con extensión de celular en la mano, porque como esto fue lo que tuvieron en la pandemia, entonces ahora es muy difícil quitarse el celular para hacer otras actividades. Sí, es como si que esto se volvió muy importante en el día a día, mucho más de lo que lo teníamos antes en el 2019. ¿No? Entonces sí veo eso, veo que lo están transitando distinto, pero veo que hay mucho deseo de volver. Y hoy por hoy cada uno de los que tenía miedo se está haciendo cargo de sus miedos. Interesante. Está hablando, al menos en los que yo conozco, está como recordando qué fue lo que pasó, a quienes perdieron, porque en muchos hubo pérdidas significativas, ¿sí? Y entonces están tratando de elaborar esos duelos, o tratando por lo menos de hablar, de empezar a hablar. Y a mí me parece acá importante que las personas que estamos en colegios o que estamos en contacto con jóvenes más de manera masiva, permitamos que se hable de cómo lo viviste, qué pasó, que lo dibujemos, que le demos, que le demos importancia a eso que pasó, porque sí pasó algo y fue importante. Fueron 2 años de su vida, entonces cómo lo gestionó, qué pasó, qué hizo. Me parece que es importante como generar esas conversaciones. Así es. Aquí estamos en una etapa completamente diferente. Definitivamente, como se dé el ambiente y lo que esté pasando en el momento, pues obviamente va a influenciar el comportamiento de los jóvenes. En este momento, nosotros vamos un paso atrás de todo el mundo, porque nosotros digamos que ralentizamos el proceso de entrada de gente del extranjero. Bueno, es muchísima información, pero lo que te puedo decir es que hasta ahora está entrando el Omicron a Nueva Zelanda. Y hasta ahora se están dando los primeros casos en los colegios y esto ha generado unos niveles de ansiedad alarmantes. Y definitivamente los medios de comunicación, aunque puedo decir que tenemos 2 noticieros aquí y son super light, o sea, digamos que las noticias que se muestran son supremamente light, a ellos los afectan de todas maneras. Y adicionalmente a esto, pues hay mucha expectativa de lo que va a pasar también este año. Y lo que tú dices es cierto, hay mucha dependencia del celular, del Instagram, del TikTok. Para ellos, esto es una fuente de información bastante fidedigna, digámoslo así. Muchas veces incluso mi hijo me dice, mira esta imagen. Y yo le digo, hijo, es falsa. Y él me dice, no lo es, mamá, mira, es real. Y entonces yo desde un poco más de mi experiencia puedo ver que es algo que es un montaje. Pero para ellos, digamos, la información que encuentran en internet también, digamos que es a veces una fuente fidedigna de información. Entonces, estamos en otra etapa aquí en Nueva Zelanda, pero definitivamente la información, los medios, las redes tienen una influencia importantísima en ellos. Pero después de escucharte hablar de lo que está pasando en Colombia, de que ellos están listos, que están con todas las pilas como para aprovechar el tiempo perdido, me parece que también debemos hablar de que la adolescencia es una etapa maravillosa. Es una etapa hermosísima. Yo la recuerdo como una etapa supremamente intensa en mi vida. Siento que todos los, digamos, me encantaba escribir, me encantaba el arte, hice grandes amigos, viví grandes experiencias, todo como que se vive con intensidad. Creo que también es importante dejarlos vivir esa etapa y no jalarlos a que crezcan, ¿no? Porque también a veces tiene mucho que ver con las expectativas que tenemos como padres. Esta mañana también estaba escuchando un podcast de alguien que decía que también estamos a veces en las reuniones muy preocupados porque nuestros hijos se comporten como quisiéramos que se comportaran delante de los otros adultos, ¿sí? Y esto no debería ser así, porque es como ponerles una cantidad de expectativas pues que son nuestras, no
no son tan válidas en el momento. Entonces creo que también es importante reconocer esta etapa de la adolescencia como una etapa maravillosa y que tenemos una gran oportunidad de acompañarlos, y que sí es una crisis, pero también tenemos la crisis de la mitad de la vida, y salimos de la crisis de la mitad de la vida como el ave fénix, ¿no? Renacemos de las cenizas, y lo mismo sucede con la crisis de la adolescencia. Y he visto también cómo en la adolescencia pues se generan y se crean procesos creativos y personas e ideas y movimientos supremamente poderosos, ¿no? Es increíble. Sí. Pues digamos que la adolescencia es esta etapa en la que el niño deja de ser niño y adquiere su identidad, ¿no? Y se encuentra con lo que quiere, con lo que quiere ser, con lo que disfruta, con lo que quiere hacer en la vida, a lo que se quiere dedicar, pero también se encuentra con sus dones, con sus habilidades, con sus fortalezas, también se encuentra con sus debilidades, ¿sí? Y es esta etapa como en la que se recibe todo. Luego, pues en la adultez te tienes que dedicar como a trabajar. En cambio, en la adolescencia estás como recibiendo. Estás recibiendo de la vida, estás recibiendo de los padres, estás recibiendo del colegio, estás muy en modo recibir y revisar de eso qué te sirve y qué no te sirve. Yo siento, con lo que tú decías de exigir, me parece importante que el adolescente o el niño o el adolescente tenga presente que es un tránsito, ¿no? Yo aquí estoy, pero voy a la adultez. O sea, que no me quede con esa sensación de querer ser adolescente eternamente. ¿Sí? Y me parece que ahí los papás podemos acompañar. Mira, cuando estés en la universidad, mira cuando tal cosa. Entonces yo estoy entendiendo que es un tránsito lo que yo estoy pasando, que puede ser complejo, que puede ser difícil o que puede ser maravilloso, pero es un tránsito, y con todo lo que yo tenga acá y gestione me voy para la adultez, y con lo que no gestione también, ¿sí? Entonces sí es importante como que en casa tengamos presente eso. Ahora, para los papás, aquí hay que abrir los límites, ¿sí? Hay que empezar a confiar. Muchas de las cosas que no dejamos hacer al adolescente es por miedo, es por mi miedo. No por el que el adolescente no pueda, sino por el miedo que yo tengo de que no pueda. Entonces es importante que nosotros como papás nos revisemos cuáles son los miedos que yo tengo frente a mi hijo o mi hija adolescente. Abrir los límites, empezar a hablar. Ahora hay que ir al cuarto del muchacho o de la muchacha a hablar, porque ellos ya no vienen a contarnos cómo les fue. Como de cuando llegaban pequeñitos del colegio, que llegaban y nos repetían absolutamente todo lo que sucedió en el día. Acá ya no. Acá ya somos nosotros los que tenemos que ir a preguntar qué hubo y cómo te fue y qué pasó. Pero hay como dos cositas. ¿Cómo te fue? Bien. ¿Qué hiciste? Nada. Y ahí se queda la comunicación. No, tenemos que ir un poquito más. Y el adolescente se vuelve monosílabo. Sí, no, bien, normal. ¿Sí? Y entonces tenemos que entrar un poquito más, hablar más, hacer más cosas en familia. Cenar o salir a paseos o no sé, la posibilidad que haya en familia, pero hacer cosas en familia, no quedarnos cada uno, no sé cómo pasa allá, pero acá es usual que cada quien esté en su cuarto y su televisor en su cuarto. Entonces la comunicación se rompe, y es muy importante que podamos tener una comunicación fluida, por lo menos, por decir algo, vemos los viernes película, ¿sí? O hacemos algo el fin de semana juntos. No es que tengamos que estar todo el tiempo juntos, amarraditos, pero sí permitir de vez en estos cuando espacios. Como no darnos por vencidos, porque he visto muchos padres que me dicen, ay, yo ya no salgo con él porque te lo digo así, es una mamera salir con él. Sí. Y es entonces complejo, yo ya no salgo con él porque no está interesado, porque no darnos por vencidos y tratar de facilitar espacios en los que podamos estar en familia todos, porque insisto en que ellos lo necesitan. Bueno, antes de irnos entonces, le quisieras dar 2 capsulitas a los padres, porque este tema es de nunca acabar. Sí, es de nunca acabar. Pero bueno, aquí tienen a Lucero si la quieren contactar. Ella es maravillosa, tiene muchísima experiencia. Y le podemos dar unas capsulitas sí, a los padres antes de irnos.
Claro que sí. Primero, como que revisemos el tema de la comunicación. Revisemos el tema de los miedos. ¿Qué miedo tengo yo de que mi hijo haga? Aquí viene, en la adolescencia viene el tema de las drogas, viene el tema del alcohol, viene el tema del cigarrillo. Entonces, como cuáles son los miedos que yo tengo frente a eso, ¿sí? ¿Cómo hemos venido gestionando nosotros los límites en casa? Y en la adolescencia tener unos límites muy claros. Los no negociables de mi casa son, por ejemplo, de la mía, cada que sales avisas, pides permiso y avisas dónde estás, ¿sí? El otro es no se falta al respeto. ¿Mm? Entonces empezar a tener unos negociables pequeños, pocos, pero claros, que el adolescente sepa que en la casa de sus padres esto no se permite, ¿sí? Porque no es que ahora como él es adolescente, entonces todo está permitido, no, hay unos límites claros y hay que tenerlos muy presentes. Lo otro, abrir los límites. Entonces, si antes le daba permiso de llegar hasta las 9 de la noche, ahora tendré que alargar un poquito más la cosa, ¿cierto? Y esas nuevas cosas, y esos nuevos nos podemos sentar y hablarlos. Negociarlos. Algunos son negociables y otros no. Por ejemplo, que tú me faltes al respeto no es negociable. Sí, eso es, y así es. Unos son negociables y otros no son negociables. Cuando haya una crisis, cuando haya un conflicto, respiremos, vamos cada uno a nuestro cuarto y luego volvamos. Mira, me sentí de tal manera, con esto que pasó me siento mal, yo hice tal cosa, reconozco que hice tal cosa, hablemoslo. Sí, o sea, como a título de me afectó, no quiero que esta sea nuestra relación, ¿sí? Entonces hablemos, porque vamos a estar viviendo mucho más con ese joven, con esa niña, con ese niño, y entonces tenemos que cada vez que algo pasa, gestionarlo, para que no nos carguemos, ni ellos ni nosotros, ¿sí? Las actividades en familia me parece que son supremamente importantes, que relajan, que distensionan. Una peli, un partido, un jugar algo, puede funcionar muy bien. Tener en mente que todo pasa. La adolescencia es un tránsito hacia la vida adulta y también pasa, pero puede dejarnos muchos dolores si no la gestionamos correctamente. Entonces, la invitación es como cuando algo pase, dar un paso atrás. Observarnos, como revisar la película, qué fue lo que pasó, qué hice, cómo he debido hacerlo. Y luego, hablar. Yo creo que la invitación más importante acá, Erika, es hablar. Hablar. Sí, sí. Y este niño o esta niña que ahora no expresan, no significa que no sientan o que no quieran un abrazo o que no quieran escuchar que los amamos, que los queremos. Sí lo necesitan y lo necesitan mucho, ¿sí? Entonces seguir haciendo esas cositas que nosotros hacíamos de te amo, la bendición, que te vaya muy bien, de escribirles, de preguntar cómo están, porque ellos nos siguen necesitando. Y a veces nos quedamos solo en lo malo que pasó y nos olvidamos que detrás de ese niño rebelde es mi hijo, está mi hijo y que lo sigo amando, o está mi hija y que la sigo amando. Entonces es importante como que el amor nos pueda guiar en esta etapa. Precioso mensaje, muchísimas gracias. Quedamos todos yo quedo muy contenta con toda esta información que hemos podido abordar el día de hoy. Muchísimas gracias. Ya saben, si necesitan a Lucero Babosa está en Instagram y también en Facebook. Y muchísimas gracias por haber participado en este live y nos vemos pronto. Claro que sí, Erika, a ti mil gracias. Un gran abrazo desde Nueva Zelanda. Si les quedan preguntas, nos pueden escribir para que lo puedan ver, quedan en el Instagram de Erika o el mío y les podemos responder lo que nosotros podamos. Con muchísimo gusto les vamos a mandar los teléfonos que ustedes están solicitando aquí y toda la información que podamos vamos a transferirla después de este live, a compartirla. Bueno, bye bye, sí. Muchísimas gracias por acompañarnos. Un abrazo grande. Un gran abrazo. Lindo día en Nueva Zelanda. Igualmente, bye. Chao, chao.